Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Hola y bienvenidos. Soy Edgar Méndez, conferencista, coach de superación personal y espiritualidad, apasionado por la paz mental y líder en el estudio profundo de las religiones y las escrituras. Les extiendo una cálida invitación para embarcarse en este fascinante viaje, donde juntos exploraremos las verdades, los misterios y las transformaciones que la fe y las religiones han generado a lo largo de la historia. En este espacio, he preparado cuidadosamente contenido con el propósito de profundizar en los temas más polémicos y controvertidos, desafiando dogmas, cuestionando creencias y analizando las escrituras con una mirada objetiva, pero siempre con respeto y empatía hacia todas las tradiciones espirituales. Nos adentraremos en los contextos históricos, literarios, culturales y sociales que han moldeado nuestras perspectivas sobre la fe y exploraremos cómo estas enseñanzas impactan nuestro bienestar espiritual y mental. Desde el legado de figuras como Esdras, hasta las controversias en torno a las doctrinas y manipulaciones que han marcado nuestras sociedades, cada análisis aquí está diseñado para inspirar, motivar y abrir nuevas puertas al entendimiento. Mi compromiso es ofrecerles herramientas para reflexionar, crecer y alcanzar un equilibrio entre la espiritualidad y la realidad del mundo moderno. Explorando la fe y las religiones no es solo un canal, es una comunidad de buscadores, pensadores y visionarios que, sin importar su trasfondo religioso o cultural, tienen en común el deseo de comprender y trascender. Aquí, cada pregunta cuenta, cada análisis importa y cada perspectiva es bienvenida. Te invito a participar activamente, cuestionar lo establecido, abrir tu mente y dejarte llevar por el poder transformador de la exploración espiritual. Juntos, construiremos un espacio donde la verdad, la paz y el entendimiento sean nuestras guías. Gracias por ser parte de esta aventura. Aquí comienza un camino hacia la verdad, la superación personal y la conexión espiritual. Espero verte en cada paso de este recorrido. Con entusiasmo y dedicación, Edgar Méndez. Vamos a sumergirnos en la primera parte, el legado de Esdras como escriba y sacerdote. Aquí tienes un análisis profundo y detallado. El legado de Esdras como escriba y sacerdote. Esdras, conocido como el escriba y sacerdote judío, es una figura clave en la historia religiosa y cultural del pueblo de Israel. Su vida y obra están profundamente entrelazadas con el periodo posterior al exilio babilónico, un momento crucial para la reconstrucción espiritual y social de Jerusalén. Contexto histórico. Esdras vivió en un tiempo de transición para el pueblo judío. Tras el exilio babilónico, que duró aproximadamente 70 años, los judíos regresaron a Jerusalén con el objetivo de reconstruir su ciudad, su templo y su identidad religiosa. Este regreso fue posible gracias al edicto de Ciro, rey de Persia, quien permitió que los exiliados volvieran a su tierra natal. Esdras desempeñó un papel fundamental en este proceso, liderando un grupo de exiliados y reintroduciendo la Torá como base de la vida comunitaria. Su misión como escriba y sacerdote. Esdras era descendiente de Aarón, lo que le otorgaba una posición privilegiada como sacerdote. Además, su formación como escriba lo convirtió en un experto en la ley de Moisés. Esta combinación de roles le permitió ser un líder espiritual y político, capaz de guiar al pueblo en su restauración tanto física como espiritual. Uno de los aspectos más destacados de su misión fue la enseñanza de la ley. Esdras no solo reintrodujo la Torá en Jerusalén, sino que también se dedicó a instruir al pueblo en sus preceptos. Según el relato bíblico, Esdras tenía un profundo compromiso con la observancia de la ley, y su liderazgo fue crucial para establecer una comunidad basada en los principios divinos. Impacto en la reconstrucción de Jerusalén. Esdras fue uno de los 3 líderes principales que participaron en la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Mientras Zorobabel se encargó de reconstruir el templo y Nehemías las murallas de la ciudad, Esdras se centró en la restauración de la adoración y la enseñanza de la ley. Su trabajo no solo fortaleció la identidad religiosa del pueblo judío, sino que también sentó las bases para una comunidad cohesionada y comprometida con su fe. Controversias y desafíos. A pesar de sus logros, Esdras enfrentó críticas y desafíos. Uno de los episodios más polémicos de su liderazgo fue su condena a los matrimonios mixtos entre judíos y extranjeros. Esdras instó a los judíos a divorciarse de sus esposas extranjeras, una medida que generó tensiones y debates sobre la interpretación de la ley y su aplicación en la vida cotidiana. Además, su enfoque en la observancia estricta de la ley ha sido objeto de análisis y discusión por parte de estudiosos y teólogos. Algunos consideran que su liderazgo fue esencial para preservar la identidad judía, mientras que otros critican su rigidez y exclusividad. Legado duradero. El impacto de Esdras se extiende más allá de su tiempo. Su trabajo como escriba y sacerdote sentó las bases para la tradición religiosa judía y cristiana, y su influencia se puede rastrear en la forma en que las escrituras han sido interpretadas y aplicadas a lo largo de los siglos.
Esdras es recordado como un líder comprometido con la fe y la comunidad, cuyo legado sigue siendo relevante en el estudio de la historia y la religión. Consejo para los lectores y oyentes de este análisis. Al adentrarse en este tema profundo sobre Esdras y las Escrituras, invito a todos a abordar este estudio con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. La historia y la espiritualidad son como un vasto océano, ricas en perspectivas, matices y lecciones. Es importante recordar que cada escritura, doctrina o interpretación, más allá de sus raíces religiosas, tiene un contexto histórico y cultural que merece ser explorado sin prejuicios. Libérate de las limitaciones impuestas por etiquetas religiosas o culturales mientras lees o escuchas. En su lugar, adopta la postura de un buscador de verdades, alguien que no teme cuestionar, reflexionar y abrazar nuevos descubrimientos. Este contenido está diseñado para iluminar, desafiar y expandir tu comprensión, no para imponer ideas. Prepárate para enfrentar preguntas difíciles, análisis controvertidos y perspectivas diversas. Esta exploración no busca invalidar la fe ni las creencias de nadie, sino brindar herramientas para reflexionar críticamente y comprender el impacto que estas escrituras y doctrinas han tenido en la humanidad. La curiosidad y la empatía son tus mejores aliados en este viaje. La verdad no teme ser cuestionada, y el conocimiento se expande en el diálogo honesto y respetuoso. Parte 2. Las doctrinas y su reinterpretación. La reinterpretación de las doctrinas religiosas ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia, y las enseñanzas atribuidas a Esdras no son la excepción. Su legado, centrado en la reintroducción de la Torá y la estricta observancia de la ley, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, adaptaciones y, en algunos casos, manipulaciones. Este proceso ha generado debates intensos sobre la autenticidad, el propósito y el impacto de estas doctrinas en las sociedades que las adoptaron. El contexto de las doctrinas de Esdras. Esdras promovió una visión de la ley que buscaba restaurar la identidad religiosa y cultural del pueblo judío tras el exilio babilónico. Sin embargo, su énfasis en la pureza religiosa y la exclusividad ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como un intento necesario para preservar la fe en un momento de crisis, mientras que otros lo critican como una forma de exclusión y segregación. Reinterpretaciones a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo, las doctrinas basadas en las enseñanzas de Esdras han sido reinterpretadas para adaptarse a diferentes contextos históricos y culturales. Por ejemplo, en la tradición judía, la figura de Esdras es venerada como un reformador y un guardián de la ley. Sin embargo, algunos estudiosos modernos cuestionan la rigidez de su enfoque y su impacto en la diversidad cultural y religiosa. En el cristianismo, las enseñanzas de Esdras han sido utilizadas para justificar tanto la inclusión como la exclusión. Algunos líderes cristianos han destacado su papel en la preservación de las escrituras, mientras que otros han criticado su énfasis en la separación entre puros e impuros. En el pensamiento secular, las doctrinas de Esdras han sido analizadas como un ejemplo de cómo las escrituras pueden ser utilizadas para consolidar el poder político y social. Manipulaciones y usos controvertidos. A lo largo de la historia, las doctrinas atribuidas a Esdras han sido manipuladas para servir a intereses específicos. Por ejemplo, control social. En algunos casos, las enseñanzas de Esdras han sido utilizadas para justificar leyes y prácticas que limitan la libertad individual y la diversidad cultural. Imposición doctrinal. Las interpretaciones estrictas de la ley han sido empleadas para imponer normas sociales y religiosas, a menudo en detrimento de las minorías y los disidentes. Debates teológicos. Las diferencias en la interpretación de las doctrinas de Esdras han generado divisiones dentro de las comunidades religiosas, lo que ha llevado a debates intensos sobre la autoridad y la autenticidad de las escrituras. Impacto en la sociedad moderna. Hoy en día, las doctrinas de Esdras siguen siendo un tema de debate y reflexión. Su legado plantea preguntas importantes sobre la relación entre la religión, la cultura y el poder. ¿Cómo podemos interpretar las enseñanzas de Esdras de manera que promuevan la inclusión y el entendimiento mutuo? ¿Qué lecciones podemos aprender de las controversias y los conflictos que han surgido en torno a sus doctrinas? Sigamos adelante con la tercera parte de este análisis profundo y polémico. Parte 3. Impacto en las sociedades modernas. El legado de Esdras y las escrituras que ayudó a consolidar han dejado una huella indeleble en las sociedades modernas. Sin embargo, este impacto no está exento de controversias, ya que las interpretaciones y aplicaciones de estas escrituras han generado tanto avances como tensiones en diversos contextos culturales, sociales y religiosos. La influencia en las religiones contemporáneas. Las enseñanzas atribuidas a Esdras han sido fundamentales para las tradiciones religiosas judía y cristiana. En el judaísmo, su énfasis en la ley como base de la vida comunitaria sigue siendo un pilar central. En el cristianismo, aunque las enseñanzas de Esdras no ocupan un lugar tan prominente,
su legado como escriba y preservador de las escrituras ha influido en la forma en que se interpretan y valoran los textos sagrados. Sin embargo, estas influencias también han dado lugar a debates sobre la relevancia de las escrituras en un mundo cada vez más secularizado. Algunos sectores religiosos defienden la importancia de mantener una interpretación literal de las escrituras, mientras que otros abogan por una lectura más contextual y adaptada a los tiempos modernos. Tensiones sociales y culturales. El impacto de las escrituras atribuidas a Esdras no se limita al ámbito religioso. En muchas sociedades, estas escrituras han sido utilizadas como base para leyes y normas sociales, lo que ha generado tensiones entre quienes defienden su aplicación y quienes consideran que estas normas son restrictivas o desactualizadas. Por ejemplo, las enseñanzas de Esdras sobre la pureza religiosa y la exclusividad han sido interpretadas en algunos contextos como una justificación para la segregación o la discriminación. Esto ha llevado a debates sobre cómo equilibrar el respeto por las tradiciones religiosas con la promoción de la inclusión y la igualdad en las sociedades modernas. El papel de la crítica académica. En el ámbito académico, las escrituras atribuidas a Esdras han sido objeto de un análisis riguroso. Los estudiosos han cuestionado la autenticidad de algunos textos, así como las motivaciones detrás de su compilación y preservación. Estas críticas han abierto nuevas perspectivas sobre el papel de Esdras en la historia religiosa y han fomentado un diálogo más amplio sobre la relación entre la religión, la historia y la sociedad. Reflexiones sobre el bienestar espiritual. En un mundo marcado por la diversidad cultural y religiosa, el legado de Esdras plantea preguntas importantes sobre el bienestar espiritual de las sociedades modernas. ¿Cómo pueden las escrituras atribuidas a Esdras ser una fuente de inspiración y guía sin convertirse en una herramienta de exclusión o imposición? ¿Qué lecciones podemos aprender de las tensiones y conflictos que han surgido en torno a estas escrituras? Aquí tienes una anécdota motivadora, profunda y cargada de reflexiones polémicas, inspirada en el trabajo del conferencista Edgar Méndez, un gran defensor de la búsqueda de la verdad y del bienestar espiritual. El escriba perdido, reflexiones sobre Esdras y el poder de las escrituras. En una conferencia internacional sobre espiritualidad y verdad, Edgar Méndez, reconocido como uno de los grandes intelectuales y líderes en el estudio de las religiones, presentó un caso fascinante y profundamente reflexivo sobre el legado de Esdras. Ante una audiencia multicultural, Edgar narró la historia de un hombre llamado Aarón, un joven apasionado por la teología que había dedicado años a estudiar las escrituras atribuidas a Esdras. Aarón, quien había crecido en una comunidad religiosa estricta, comenzó a cuestionar las enseñanzas que lo rodeaban cuando encontró inconsistencias entre las doctrinas que se imponían y la esencia de las escrituras originales. Con un deseo insaciable de comprender, dejó atrás su zona de confort y se embarcó en un viaje a Jerusalén, donde buscó las raíces históricas y culturales del trabajo de Esdras. En sus investigaciones, Aarón descubrió cómo las enseñanzas de Esdras habían sido reinterpretadas y utilizadas para imponer normas sociales a lo largo de los siglos. En un archivo olvidado, encontró un manuscrito fragmentado que parecía contener una versión diferente de uno de los textos atribuidos al escriba. Este descubrimiento cuestionaba algunas de las doctrinas que su comunidad consideraba fundamentales. Inspirado por este hallazgo, Aarón decidió compartir sus reflexiones con los demás. Convocó un grupo de diálogo en su ciudad natal, donde reunió a personas de diferentes tradiciones religiosas y perspectivas. Durante la primera reunión, enfrentó críticas feroces por parte de aquellos que consideraban que sus ideas eran heréticas y peligrosas. Pero Aarón, motivado por su búsqueda de la verdad, recordó las palabras de Edgar Méndez: la verdad no teme ser cuestionada, y el conocimiento se expande en el diálogo honesto y respetuoso. Con paciencia y empatía, Aarón comenzó a mostrar cómo las enseñanzas de Esdras podían ser interpretadas desde un enfoque más inclusivo y humano. En lugar de ser una herramienta para la exclusión, las escrituras podían convertirse en una fuente de inspiración para el entendimiento mutuo y el bienestar espiritual. Al confrontar las doctrinas tradicionales con estas nuevas perspectivas, el grupo se dio cuenta de que el verdadero poder de las escrituras no radicaba en su imposición, sino en su capacidad de conectar a las personas y fomentar el diálogo. Edgar Méndez cerró su conferencia con una reflexión sobre esta historia. El ejemplo de Aarón nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un acto de valentía, pero también de humildad. Las escrituras no son solo textos sagrados, son espejos que nos invitan a confrontar nuestras propias creencias y a encontrar la paz espiritual en el entendimiento y la aceptación de la diversidad. Espero que esta anécdota inspire a todos los interesados en explorar este tema con profundidad y apertura. Vamos a abordar la cuarta y última parte de este análisis profundo y polémico. Parte 4. Verdades, manipulaciones y doctrinas. Las escrituras atribuidas a Esdras han sido objeto de un escrutinio intenso a lo largo de la historia, no solo por su contenido, sino también por la forma en que han sido utilizadas y reinterpretadas. En esta sección,
Exploraremos las verdades literarias detrás de estos textos, las manipulaciones que han sufrido y el impacto de las doctrinas derivadas de ellos en las sociedades humanas. Verdades literarias y contexto histórico. Los textos atribuidos a Esdras son considerados fundamentales para la tradición religiosa judía. Sin embargo, su autenticidad y propósito han sido cuestionados por estudiosos y críticos. Algunos argumentan que estos textos fueron compilados con el objetivo de consolidar el poder religioso y político de una élite específica, mientras que otros defienden su valor como guía espiritual y moral. El contexto histórico en el que Esdras operó es crucial para entender estas escrituras. Tras el exilio babilónico, el pueblo judío enfrentaba el desafío de reconstruir su identidad y su comunidad. Las escrituras atribuidas a Esdras reflejan este esfuerzo, pero también muestran cómo las doctrinas pueden ser moldeadas por las necesidades y las tensiones de su tiempo. Manipulaciones y reinterpretaciones. A lo largo de los siglos, las escrituras de Esdras han sido manipuladas para servir a intereses específicos. Por ejemplo, control político. En algunos contextos, las enseñanzas de Esdras han sido utilizadas para justificar la centralización del poder y la exclusión de grupos considerados impuros o no elegidos. Imposición doctrinal. Las interpretaciones estrictas de la ley han sido empleadas para imponer normas sociales y religiosas, a menudo en detrimento de la diversidad y la libertad individual. Reinterpretaciones modernas. En el mundo contemporáneo, las escrituras de Esdras han sido objeto de análisis crítico, lo que ha llevado a nuevas interpretaciones que buscan reconciliar su contenido con los valores de inclusión y justicia. Impacto en el bienestar espiritual. Las doctrinas derivadas de las escrituras de Esdras han tenido un impacto significativo en el bienestar espiritual de las sociedades. Por un lado, han servido como fuente de inspiración y guía para millones de personas. Por otro lado, su uso como herramienta de exclusión y control ha generado tensiones y conflictos. La pregunta clave es cómo podemos interpretar estas escrituras de manera que promuevan el entendimiento mutuo y el bienestar espiritual. Esto requiere un enfoque crítico y abierto, que reconozca tanto las virtudes como las limitaciones de estos textos. Reflexiones finales. El legado de Esdras y sus escrituras nos invita a reflexionar sobre la relación entre la religión, la historia y la sociedad. ¿Cómo podemos utilizar estos textos para construir comunidades más inclusivas y justas? ¿Qué lecciones podemos aprender de las manipulaciones y controversias que han surgido en torno a ellos? Epílogo. Un viaje hacia la verdad y la trascendencia espiritual. A través de esta extensa exploración sobre Esdras, sus enseñanzas y el impacto de sus escrituras en la historia, hemos emprendido un viaje más allá de los límites convencionales de la teología. Este análisis no solo ha iluminado las profundidades de las doctrinas religiosas, sino que también nos ha permitido reflexionar sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad. En cada línea estudiada y cada reflexión presentada, hemos construido una narrativa cargada de preguntas provocadoras y revelaciones transformadoras. Edgar Méndez, como líder y conferencista apasionado en temas de espiritualidad, superación personal y paz mental, ha creado un espacio único donde las palabras se convierten en herramientas para desafiar los dogmas y abrazar la diversidad intelectual. En este proyecto, su visión ha sido la brújula que nos guía hacia un entendimiento más amplio y profundo de las escrituras, no como textos rígidos e impositivos, sino como puentes hacia el diálogo, la introspección y la trascendencia espiritual. Esdras, con su vida y legado, encarna tanto la aspiración humana de preservar la fe como la tensión inherente que surge cuando las doctrinas se enfrentan a la evolución de las sociedades. Las verdades literarias que rodean sus escritos son un recordatorio de que, aunque los textos pueden ser manipulados y reinterpretados, la esencia de la búsqueda espiritual reside en nuestra capacidad de cuestionar, de aprender y de crecer. Este análisis nos desafía a dejar atrás los prejuicios y las limitaciones autoimpuestas para abrirnos a un entendimiento más inclusivo y humano. Edgar ha demostrado que la espiritualidad, lejos de ser una herramienta de exclusión, puede convertirse en una fuente de paz, conexión y liberación personal. Su enfoque no solo destaca la importancia de estudiar las raíces históricas de las escrituras, sino también la necesidad de cuestionar sus aplicaciones y buscar interpretaciones que promuevan el bienestar universal. Así, cerramos este capítulo sabiendo que la búsqueda de la verdad es un camino continuo, una aventura que requiere valentía, empatía y un profundo compromiso con la transformación espiritual. Porque, al final, no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a explorar las preguntas que realmente importan. La verdad trasciende los textos, las doctrinas y los dogmas, reside en el corazón abierto de quienes se atreven a buscarla. Con esta reflexión, el legado de Esdras y la visión de Edgar Méndez nos invitan a continuar construyendo puentes entre el pasado y el presente, entre la fe y la razón, y entre nosotros mismos y los demás. ¿Qué nuevos horizontes nos esperan en esta búsqueda incansable? Solo el tiempo,
y nuestro espíritu explorador, tienen la respuesta. Espero que este epílogo capture la esencia de lo que hemos explorado juntos. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través de la fe, las doctrinas y las verdades históricas. Aquí, en Explorando la Fe y las Religiones, cada análisis, reflexión y discusión están diseñados para abrir puertas al entendimiento, el crecimiento personal y la conexión espiritual. Desde la mirada crítica y analítica hasta los momentos de inspiración y cuestionamiento, este espacio ha sido creado con el propósito de acercarte a respuestas más profundas, de ayudarte a superar los límites del pensamiento convencional y de invitarte a reflexionar sobre lo que realmente significa la espiritualidad en nuestras vidas. Me despido con el deseo de que este contenido te motive a seguir explorando, cuestionando y dialogando, siempre en busca de la verdad y de una paz que va más allá de las palabras. Recuerda que este es solo un punto de partida. El verdadero descubrimiento ocurre cuando aplicas lo aprendido a tu propia vida y perspectiva. La fe y el conocimiento no son destinos, sino caminos que nos enseñan a vivir con propósito y autenticidad. Hasta la próxima, con gratitud y entusiasmo, Edgar Méndez.